Hola, mi nombre es Jessilu. El tema que veremos el día de hoy es criterios de semejanza de triángulos. ¡Iniciamos! Para que se cumplan los criterios de semejanza de los triángulos debemos de ver tres aspectos. El primero es que deben de tener la misma forma. Aquí tenemos dos triángulos equiláteros. El segundo aspecto es que sus ángulos interiores deben de ser iguales. Por ejemplo, aquí los tres ángulos interiores del pequeño son de 60 grados y de la segunda figura sus tres ángulos son de 60 grados. El tercer aspecto es que son de diferente tamaño y sus lados son proporcionales. Bueno, aquí si observas, el triángulo pequeño fue aumentando lo doble todos sus lados. Es por eso que se dice lados proporcionales. Vamos con el primer criterio, lado, lado, lado. Aquí vamos a comparar las medidas del triángulo 1 con respecto al triángulo 2. Iniciaremos por el segmento que es BC con BC'. 15 con respecto a 5. Esto nos da la razón de 3. Ahora el lado correspondiente de AC con AC'. 12 con 4. También nos da 3. Y ahora la medida más pequeña, la de AB con AB', que es 6 con 2, también nos da 3. Si observas, las tres respuestas nos dan iguales, quiere decir que la primera figura creció el triple respecto a la segunda. Por lo tanto, sí es semejante. Vamos con otro ejemplo del primer criterio, que es lado, lado, lado. Bueno, comparamos la medida de BC con BC', 15 con 6, y esto nos da una razón de 2.5. Ahora compararemos los lados correspondientes de AC con AC', 12 con 5. Esto nos da 2.4. Y la tercera medida, la más pequeña, que es la de AB con AB', 6 con 2, nos da 3. Si observas aquí, las tres respuestas son diferentes, no crecieron proporcionalmente. Por lo tanto, esta figura no es semejante. Vamos con el segundo criterio, lado, ángulo, lado. Compararemos la medida de AB con AB'. 5 entre 2.5. Esto nos da una razón de 2. Vemos que el ángulo es exactamente igual, de 80 grados. Comparamos la siguiente medida, 4 con 2, y vemos que la razón también nos da 2. Como las dos razones nos dieron iguales y el ángulo es igual, sí es semejante. Vamos con otro ejemplo del criterio lado, ángulo, lado. Comparamos el segmento AB con AB', 6 con respecto a 4. La razón nos da 1.5. El ángulo es exactamente igual, 80. Y ahora comparamos el lado BC con BC', 4 con 3. Y nos da 1.3. Si observas aquí, la razón de proporcionalidad no creció igual. De un lado creció 1.5 y del otro lado 1.3. Por lo tanto, no es semejante. Vamos con el criterio ángulo, ángulo o ángulo, ángulo, ángulo. Este nos dice que debemos de tener dos ángulos iguales o tres ángulos iguales. Comparando, aquí tenemos dos ángulos de 64 y aquí es un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, se cumple la primera propiedad, que es ángulo, ángulo. Pero podemos sacar nuestro tercer ángulo. Recuerda que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces, si yo sumara los 90 más los 64, me da 154. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180?
Entonces lo restamos y quiere decir que el ángulo C mide 26 grados. Si es semejante. Veamos otro ejemplo con el criterio ángulo-ángulo o ángulo-ángulo-ángulo. Si vemos aquí, tenemos dos ángulos rectos de 90 grados que sí son iguales, pero aquí si observas uno es de 26 y otro es de 36. Por lo tanto, estas figuras no son semejantes. Ayúdame a resolver la siguiente actividad. Si quieres, puedes ir pausando el video para que vayas haciendo tus figuras en tu libreta y sacando la razón de proporcionalidad de cada medida. Aquí tenemos un ejemplo de dos triángulos que te dan los tres lados. Ayúdame a encontrar si es semejante o no es semejante. En este otro ejemplo tenemos dos triángulos los cuales nos dan dos ángulos de cada uno. ¿Será semejante o no? En el tercer ejemplo tenemos la medida de dos lados y tenemos un ángulo recto en ambos triángulos. Ayúdame a conocer si es semejante o no semejante. En el ejercicio 4 tenemos la medida de dos de sus lados y dos ángulos. En el ejercicio 5 tenemos dos triángulos, lo cual nos dan las medidas de sus tres lados. En el ejercicio 6 comparamos dos triángulos y tenemos la medida de todos sus ángulos. En el ejercicio 7 tenemos dos triángulos, lo cual nos da las medidas de sus tres lados. En el ejercicio 8 tenemos la comparación de dos triángulos y nos dan la medida de dos de sus lados y uno de sus ángulos. En el ejercicio 9 nos dan la medida de dos de sus lados y uno de sus ángulos. Y en el último ejercicio tenemos dos triángulos con la medida de sus tres ángulos. Ayúdame a encontrar si es semejante o no. Suscríbete y regálame un like. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos. También a ellos les puede servir. Chao.